Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, y noten lo que dice aquí, en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren salir de aquí llenos de la gracia y paz de Dios? I do, right? Yo quiero salir de aquí con más gracia y más paz. Tú nunca dices, ya tengo suficiente gracia. Paz, I already have enough. Mejor dáselo al vecino. No. Siempre necesitamos más gracia y más paz. Right? Y la manera que recibimos la gracia y paz de nuestro Dios, lo vemos en el versículo 1, en una frase de que si no ponemos cuidado, se nos pasa. El versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Right? Esa es la frase, en Cristo Jesús. Tú quieres la paz de Dios, quieres la gracia de Dios, quieres el favor de Dios sobre tu vida, tienes que estar en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Right? Ahora vamos a regresar a Filipenses, pero les voy a pedir que vayan a San Juan capítulo 15. We're going to stay in Philippians, but I want you to go to the Gospel of St. John chapter 15. Right? En Cristo Jesús. Right? Mi tema hoy, esta mañana, es una pregunta, y la pregunta es si estás en Cristo Jesús. Ahora, yo creo que si estuviéramos hablando uno y uno, y yo te pregunto, ¿estás en Cristo Jesús? Unos respondieran, pues estoy en la iglesia. Right? Well, qué bueno que estás en la iglesia, pero puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo Jesús. Right? Puedes crearte en la iglesia y no crecer en Cristo Jesús. Right? Puedes estar en la iglesia, puedes estar en una religión, puedes estar en una denominación y no estar en Cristo Jesús. Right? Pero los que están en Cristo Jesús están en la iglesia. Okay? Puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo Jesús, pero los que están en Cristo Jesús están en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. So, si estás en Cristo Jesús, eres parte del cuerpo de Cristo, entonces vas a estar en la iglesia. You're going to be in the church. Right? Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. ¿Se recuerdan de eso? Right? Fruto, right? Fruto. Versículo 3 dice, vamos al 4, I'm sorry. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Right? Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que lo echan en el fuego y arden. Just let me tell you, tú no quieres ser eso. Right? Tú no quieres ser parte de eso. Right? Tú no quieres que te avienten al fuego. Right? Believe me. All right? Believe me. Si muy apenas puedes aguantar el calor aquí en Houston, Texas, ahora imagínate en el infierno. No, hombre, menos. All right? Anyways, versículo 8. Verse 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. All right. So, ¿qué es lo que vemos en esos primeros 8 versículos? La frase en mí, Jesús hablando de permanecer en mí, de permanecer en Él,
se usa mínimo 6 veces. Right? Mínimo 6 veces. Permaneced en mí y yo en ti. Right? Ahora, ¿qué es la manera práctica que sabemos que estamos permaneciendo en Jesús? Eso lo vemos en el versículo 7. En el versículo 7 dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Right? So, ¿cómo permanecemos en Jesús? Tienes que estar en la palabra. Right? Tienes que estar en la palabra. Gloria a Dios, he estado diciendo en los servicios, gloria a Dios por las pantallas, pues estamos bien chiflados con las pantallas. Right? Cuando no están las pantallas, ya ni sabemos qué hacer. Like. Yo les consejo y les animo que aunque los versículos están en la pantalla, tráigase su Biblia, aprende a abrir su Biblia y leer, porque es parte de la práctica, de estar en la palabra, de estar en las Escrituras. Porque dice allí, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Quiere decir que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia, tenemos que meditar en la palabra. Sábados en la mañana a las 8, en la hora de oración, los últimos 2 sábados, hemos estado practicando, orando las Escrituras, específicamente los Salmos. Y leemos un versículo y de ahí oramos según ese versículo, leemos otro versículo, de ahí oramos según ese versículo y así hemos estado practicando la oración. Y una de las cosas, uno de los beneficios que le he dicho a los hermanos es que muchas veces nosotros abrimos la Biblia y leemos. Vamos a decir que lees, te digo, vas a leer un salmo, ¿verdad? Y la mayoría de ustedes, como son overachievers, pues lees el Salmo 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y el 6 y el 7 y el 8 y el 9 y el 10. Y alguien te pregunta, oye, ¿y qué leíste? Pues leí el Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, pero ¿qué leíste? Pues leí los primeros 10 salmos. Yeah, I know that. Pero, ¿qué leíste? Right? ¿Qué entendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué recibiste? Pero cuando meditas en la palabra de Dios, oras como lo hacemos de sábados en la mañana, lees un versículo, es como una conversación, estás hablando de la palabra, Dios te está dando su palabra, tú lo lees y de ahí estás respondiendo en tu oración. Déjame decirte que uno de los resultados es que tú te vas a recordar de lo que estás leyendo. Pero el punto de todo esto es que tenemos que estar en la palabra si vamos a permanecer en Cristo y Cristo va a permanecer en nosotros. Y parte de permanecer en Cristo y Cristo permanecer en nosotros es que vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Dice el versículo 5 de San Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Right? Lleva mucho fruto. El versículo 8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas llamados así, y seas así mis discípulos. Regresamos a Filipenses 1. ¿Qué es fruto? La palabra nos está diciendo que debemos llevar mucho fruto. Fruto es la manera poética de hablar del resultado. ¿Qué es el resultado? ¿Qué se está produciendo? ¿Qué se está viendo? Me recordaba anoche y lo he compartido en los servicios de que unos años atrás la vecina de mi mamá, Mrs. Brown, sembró varios árboles allí enseguida de la casa. Y cuando empezó a sembrar los árboles, pues todos preguntaban, ven, ¿qué tipo de árbol es? Y todos andaban adivinando. Unos decían era árbol de toronja. Y alguien más, no, es árbol de limón. Y alguien que no, que es árbol de limas. Y todos tenían su opinión. Y un día llegué a la casa y siendo el gran arbolista que soy, le dije a la familia, yo sé qué tipo de árbol plantó Mrs. Brown. Plantó unos árboles de naranja.
Y alguien preguntó, ¿y cómo sabes? Primeramente soy un gran arbolista, pero segundamente supe porque les dije, pues sé, porque los árboles tienen naranjas. Right? Por el fruto que el árbol estaba dando, supe yo qué tipo de árbol era. Right? Y pude compartir esa sabiduría con la familia, right? Like that. ¿Cómo es que el mundo sabe que somos seguidores de Jesús? Vamos a dar fruto. ¿Cómo sabes tú? ¿Qué es la evidencia en tu vida de que, hey, si voy en el camino correcto, vas a dar fruto? Y la palabra en Filipenses nos enseña que es parte de este fruto. Dice el versículo 9, Filipenses 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Uno de los frutos que vas a dar si estás permaneciendo en Jesús y Jesús está en ti es de que vas a tener más amor. Y amor no es simplemente lo siento en mi estómago, cuando la veo, no, I love her, like that. No. Los que han estado casados aquí, 2, 3 años, 5 años, 10, 15, 20 años, 25 años, 30, 35 años, ya llegando allí al aniversario de oro, 50 años, van a decir, esos mariposas que sentía cuando éramos novios, como que si los últimos 25, 40 años han estado dormidos, ¿verdad? Esas mariposas están dormidas, right? They went into hibernation, right? Si el amor no es de que, algo que siento, entonces ¿qué es? Es una acción. El amor entre el esposo y la esposa es la decisión de respetarse. Es la decisión de cuidarse el uno al otro. Es la decisión de poner a tu esposa como prioridad, poner a tu esposo como prioridad. Es la decisión de hacer lo que es mejor para él o lo que es mejor para ella, right? Aunque te sientes así o no te sientes así, I don't feel like it, pastor. It don't matter, right? Pastor, no me da ganas de ni hacerle un sándwich a este hombre, right? No me importa, right? El amor es la decisión que con ganas o sin ganas, ahí lo vas a mandar al trabajo con su sándwich. O sus tacos de huevos, whatever it is, right? Pero si lo haces con ganas es un poquito más sabroso, ¿verdad? Si lo hiciste sin ganas, él va a saber allá porque ella sabe que me gusta salsa y no me puso la salsa, está enojada. Ese es amor. Y en la iglesia se practica el amor de que nos respetamos, hacemos todo lo posible para no perturbar a alguien que está alabando, que está en la palabra, nos sirvemos si es posible servir en la iglesia, sirvemos, si hay algo que podemos hacer, sabemos una necesidad, pues vamos y ayudamos en esta necesidad. Ese es el amor, y uno de los frutos es de que este amor abunde aún más y más. En otras palabras, va creciendo. Tú debes de ir siendo una persona más amable, no más amargado, más amable, right? Más amable. Y dice, y abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo podemos crecer en ciencia y en conocimiento si no estamos en la palabra? Si no estamos aprendiendo más y más. Yo les he platicado, cada año leo la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Yo me creé en la iglesia, me creé en un hogar pastoral, veníamos a la iglesia seguido, he escuchado miles, no es una exageración a decir, he escuchado miles de enseñanzas en mi vida, en mi propio tiempo estudio, leo la Biblia, estudio, me preparo para las enseñanzas y les voy a decir algo, no sé nada, siempre voy aprendiendo. Nunca voy a llegar a un punto en mi vida donde voy a decir, ahora sí, todo de la Biblia lo conozco. No, porque la Biblia la palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre hay algo que puedo recibir. Siempre hay algo que tú puedes recibir. Right? Uno de los frutos es que vamos creciendo en conocimiento, en sabiduría, en ciencia. Versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a poder aprobar, entender qué es lo mejor, es a discernir, y uno de los frutos es aprender a discernir. Si tú estás
en Jesús, permaneciendo en Cristo Jesús, y Cristo está permaneciendo en ti, tú vas discerniendo mejor y mejor qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto, qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y de ahí dice, a fin de que seas sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Estamos siendo sinceros y irreprensibles? I don't know. Tú tienes que contestar eso. Mejor pregúntale a tu pareja, ellos van a saber mejor. Right? They're going to know better. Ya el versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. ¿Qué son frutos de justicia? ¿Qué es justicia? Si yo pregunto cuántos aquí son justos, yo creo que todos van a levantar su mano. Si pregunto quién no es injusto, nadie va a levantar. No, yo soy justo. Si pregunto cuántos aquí son hipócritas, nadie va a levantar la mano. Todos van a ver a su vecino, pero nadie va a levantar a su mano. Unos años atrás estaba enseñando aquí en la iglesia del pueblo y pregunté, ¿cuántos han mentido? Esta semana, ¿cuántos han mentido? Y sin mentir, toda la iglesia levantó la mano. Todos levantaron la mano. Y de ahí pregunté, ¿cuántos mentirosos hay presente hoy esta noche? Y nadie levantó la mano. Y dije, mentirosos andan mintiendo otra vez. Y aquí en la iglesia, peor de todo, right? Qué interesante, ¿no? Que es justo. Realmente el único quien es verdaderamente justo es Dios. Dios es justo. Y el único que puede justificar es declarar que eres justo, es Dios. Solo Dios puede declarar a alguien justificado. Solo Dios puede declarar a alguien, Él es justo. Y la manera que tú y yo somos justificados es cuando estamos en Cristo Jesús. El momento que tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, el que manda en mi vida es Cristo Jesús. El momento que pusiste tu fe en su muerte y en su resurrección, algo sucedió. No solamente fuiste salvo, gloria a Dios, ya no voy a ir al infierno, donde arde. No solamente fuiste salvo, sino que también fuiste justificado. Fuiste justificado. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ve a ti, que estás en Cristo y Cristo está en ti, ya no simplemente te ve a ti, sino que ve a su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Dios nomás te ve a ti, si Dios nomás me ve a mí, ¿sabes qué ve? Ve un gran pecador. ¿Pecador? Ve un gran hipócrita, ve un mentiroso, y podemos poner una lista de muchos pecados. Si en este momento allá en el cielo Dios le diría a los ángeles, háganse en un lado, move. Y a los nubes, háganse en un lado, move. Y tengo que ver 1600 Pasadena Boulevard. Y mira sobre este púlpito, ¿sabes qué haría Dios? Ese gran pecador, ese Rubén. Pero cuando eres justificado por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cuando pones tu fe en Cristo Jesús como el Señor de tu vida, como el Señor del universo, cuando pones tu fe en su muerte y en su resurrección, cuando estás en Cristo Jesús, cuando permaneces en Él y Él permanece en ti, y Dios le dice a los ángeles, move out of the way, háganse en un lado, y le dice a los nubes, muévense, y ve al 1600 Pasadena Boulevard, no ve un pecador, sino que ve uno que ha sido justificado por el justificador que se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Y a eso nos detenemos a decir, gloria a Dios. Sin Cristo Jesús, eres un enemigo de Dios. Eres un enemigo de Dios. Después de la alabanza, hablé de que todos somos parte de un reino.
¿Eres parte del reino de las tinieblas o eres parte del reino de Dios? ¿Eres un esclavo a las tinieblas, al diablo? ¿O eres un esclavo, un siervo de Dios, de Cristo Jesús? Todos caen en esas dos categorías. Y mientras que uno no está en Cristo Jesús, eres un extranjero a Dios. You're a stranger to God. Eres un enemigo de Dios. No eres parte de la familia de Dios. Puedes ser linda gente, puedes ser bien amable, todos pueden hablar bien de ti, pero no eres parte de la familia de Dios. You're not. Pero cuando estás en Cristo Jesús y permaneces en Cristo Jesús y Él permanece en ti, tú que fuiste extranjero y enemigo, ahora eres hijo, hija de Dios. Antier, viernes, tuve el privilegio de ministrar en el funeral de mi hermana Lupita Enríquez. Mi hermana Enríquez caminó aquí en la iglesia del pueblo juntamente con nosotros por muchos años. Mi hermana y yo nos creamos con los hijos de ella. Y platiqué de que yo hago muchos funerales. Últimamente, los últimos 2 años he hecho muchos funerales. Y hay unos funerales que son difíciles y hay otros funerales que son fáciles. Es difícil ir y hacer un funeral de alguien que no tenía su fe en Cristo Jesús. It's hard. Pero es fácil, es un privilegio hacer un funeral de una sierva de Dios, de un siervo de Dios. Y le dije a la familia, porque cuando vas al funeral te dan la información, ¿verdad? Guadalupe Enríquez. Y le dije a la familia, yo la voy a llamar la hermana Enríquez. Cuando yo hablo de ella, yo voy a hablar de la hermana Enríquez, porque así la conocíamos en mi casa y así la conocíamos en la iglesia. Y la palabra dice, hablando de Jesús, que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando tú eres justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, cuando Dios te declara justo, cuando tú estás en Cristo Jesús, permaneces en Cristo y Cristo Jesús permanece en ti, ya no eres un enemigo de Dios, sino que eres un hermano de Cristo Jesús. Eres hijo, eres hija de Dios. Ya no estás afuera, sino que estás adentro. Déjame decirte, cuando tú estás afuera, a ti no se te aplican las promesas. Pero cuando estás adentro, eres parte de la familia. Las promesas son amén, amén, amén. The promises of God are amen in our lives. Filipenses 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, una vez más, allí, en Él, hablando de Cristo Jesús, y ser ya hallado en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia. En otras palabras, tú y yo no nos podemos justificar a nosotros mismos. No nos podemos justificar nosotros mismos. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios solamente viene por la fe. Y por la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios solamente viene por medio de la fe y la fe en Cristo Jesús. So, ¿eres justo si has puesto tu fe en Cristo Jesús? Yes. ¿Has sido justificado si has puesto tu fe en Cristo Jesús? Yes. Pero uno dice, ¿sabes qué, pastor? Me esperan en el capítulo 1 de Filipenses. Uno dice, ¿sabes qué, pastor? Yo tengo años en la iglesia. 5, 10, 15, 25 años en la iglesia. Y voy a admitir que ando mal. Ando mal. Conozco lo que es correcto, lo que es incorrecto, y ando incorrecto, ando mal.
Hago cosas que yo sé que no le agradan a Dios. Estoy viviendo de una manera que yo sé que no le agrada a Dios. No sé qué hacer. I don't know what to do. Porque conoces la verdad, pero al mismo tiempo no estás caminando en el camino. O como debes. Estás en la iglesia. Quizás tu esposa o tu esposo sabe de lo que estoy hablando. Quizás nadie sabe. Quizás ni tu pareja sabe de lo que estoy hablando. Pero tú sí sabes, you know. Algo que tú tienes que entender es que Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, sino que Dios todavía está obrando en ti. Dios está obrando, Dios está trabajando en tu vida. Y dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios ha empezado en ti una buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjenme decirles que mi hermana Enríquez, antes de morir, estuvo enferma. Llegó al punto que le tuvieron que, como decimos por acá, mochar un pie. Venía, creo que venía a este servicio, allá atrás se sentaba en un silla de rueda, venía con su hija. Pero allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando nos vemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Déjenme decirles que allá en el cielo mi hermana Enríquez tiene 2 pies. Tiene 2 pies. She has 2. Allá no hay cáncer, allá no hay alta presión, allá no hay azúcar en la sangre, allá no hay cubrebocas, no hay vacunas por este virus o el otro virus. No, nada de eso existe en el cielo. Y yo pude decirle a la familia que yo tenía toda la confianza del mundo de que cuando mi hermana Enríquez durmió a este mundo, despertó allá en el cielo, allá en el cielo. She woke up over there in heaven. Y no porque era miembro de la iglesia del pueblo. Y no porque mi papá la pastoreó por muchos años. Y no porque yo fui su pastor los últimos 3 años. Sino que fue por el hecho de que un día ella se revistió de Cristo Jesús. Puso su fe en el Cristo resucitado. Ella decidió de permanecer en Él y Él en ella. Cuando tocó las puertas allí para entrar al cielo y leyeron en el libro a Guadalupe Enríquez y vieron, no la vieron a ella, vieron a Cristo Jesús. They saw Jesus Christ. Pero quizás tú dices, ¿sabes, pastor? ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo? How can I remain in Christ? Quiero compartir con ustedes 4 prácticas que debemos de tener para permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Primero, sigue viniendo a la iglesia. Mi consejo es ve a la iglesia. Cuando yo le hablo a alguien de Cristo, yo les digo, encuentre una iglesia, ve a la iglesia. No tienes que venir a la iglesia del pueblo, no tienes que venir a Pueblos Church, pero encuentra una iglesia que te enseña de la Biblia y ve a la iglesia. La segunda es ore todos los días, ore sin cesar. Ore, y pastor, ¿qué hago después de orar? Ponte a orar otra vez. Pray. No nomás ore por tus tacos. Es ok, debes de orar por tus tacos. Pero antes de dormir, pon tu familia en las manos de Dios. Cuando despiertas, dele gracias a Dios que te dio vida y salud. Cuando vas al trabajo, dele gracias a Dios que te dio un trabajo. Cuando recibes ese cheque, dele gracias a Dios que te pagaron, right? Ore. La tercera, lee la Biblia todos los días.
Un versículo, un capítulo, un salmo, un proverbio, una epístola. En estos días lee Filipenses. Esta semana lee Filipenses 1 y 2. O 1, 2, 3 y 4. Nomás se llevan 15 minutos para leer los 4 capítulos de Filipenses. Pero lee la Biblia todos los días. Hoy en día no hay excusa. Tú aún en tu celular tienes la Biblia. Y cuando vas al trabajo tú puedes ponerlo allí en audio y alguien te lee la Biblia. Y así estás recibiendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y de ahí, deja que Dios trabaje en tu vida. Let God work in you. Yo sé que tú eres muy inteligente, yo sé que tienes mucha sabiduría, yo sé que tienes muchas habilidades, yo sé que tienes mucho talento. Gloria a Dios por todo eso. Pero si tú estás dependiendo de eso, sufres porque quieres. La verdadera libertad no se encuentra hoy en la noche cuando andamos con los cohetes. La verdadera libertad se encuentra cuando permitemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Cuando nos rindemos a Él y dejamos que Él obra y trabaja en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él va a ser el encargado del fin, el encargado de los resultados. Tú nomás te tienes que encargar de la obediencia. Y recuerda que no importa lo que sucede en tu vida, Dios lo está usando todo para tu bien. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Yo pido que tú pongas un paz en sus corazones. Que ellos sepan con toda confianza que porque están en Cristo Jesús han sido justificados. Tú los has declarado justos. Yo pido que tus bendiciones sean sobre ellos, Dios Padre. Y que tú mueves algo aquí entre la iglesia, que podamos entender la importancia de venir a tu casa de oración, de permanecer en la oración, de permanecer en tu palabra y de confiar en ti, rendirnos delante de ti y permitir que tú obres, que tú trabajes en nuestras vidas. Yo pongo a mis hermanos en tus manos, que tu nombre sea honrado y glorificado en sus vidas. In the name of Jesus, amen, amen, amen.